Las ecuaciones trigonométricas se convierten en racionales cuando eh, son de la forma f de x entre g de x, siendo, bueno, aquí igual a 0 o a cualquier otro valor, siendo f y g funciones trigonométricas. Eso quiere decir que en pocas palabras lo que vamos a tener son fracciones. Lo que vamos a tener son fracciones que están conformadas eh, por expresiones trigonométricas y de las cuales hay que entrar a despejar como tal la variable, la incógnita que vendría siendo la x o la letra que se utiliza para enunciar el ángulo de la función. Esta, Estas ecuaciones, entonces, tenemos pues varias posibilidades que al empezar a solucionarlas y despejemos, se nos convierta ya sea en una lineal o en una cuadrática o en una de otro grado y haya que proceder o a aplicar alguna fórmula o a factorizar. Entonces, las ecuaciones trigonométricas racionales principalmente van a tener eh, la presentación como, qué sé yo, seno de x entre coseno de x más 1 igual a 10. ¿Sí? Por ejemplo, me estoy inventando ahí ese valor. Bueno, en realidad ese número, esa ecuación no tiene solución, es así. Por ejemplo, igual a 1. Entonces, este tipo de ecuaciones, si nos damos cuenta, está conformado por una fracción trigonométrica y pues el resto de la ecuación. ¿Cuál es la misión en estos casos? Encontrar el valor de x. ¿Listo? Como es una sola letra, es la misma x, pues el valor que va en ambas posiciones es es el mismo número. ¿Listo? O la misma expresión. Como estamos trabajando con funciones trigonométricas, el resultado nos puede dar o en grados o en radianes, dependiendo de cómo tengamos configurada nuestra calculadora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se soluciona? Entonces, para solucionarlas o para encontrar el valor de, de x o de la letra que tengamos ahí como incógnita, hay varias formas. La primera, o debemos mirar varias características. La primera es si es posible reducir la fracción a una sola función trigonométrica. Para esto hacemos uso de las identidades. Entonces aquí usando identidades. Identidades. Entonces se hace, listo, entonces se reduce. Por ejemplo, en este caso yo tengo seno sobre coseno. O sea que yo podría haber procedido a decir, ah, no, pues seno sobre coseno es tangente. Entonces, en realidad lo que me están preguntando es tangente de x más 1 igual a 1. Ah, bueno, ahí ya me quedó una ecuación lineal. Y la resuelvo como ecuación lineal. ¿Listo? Sin embargo, hay algunos casos en los que eso no se puede. Entonces, si no es posible, entonces debemos proceder a realizar las operaciones y despejar de tal forma que nos quede una expresión sin fracción. Pues que nos quede una expresión sin fracción. Cuando hacemos eso, necesariamente nos va a quedar, o sea, ahí es cuestión de despejar, necesariamente nos va a quedar una ecuación, o bien sea lineal, o puede ser cuadrática, o puede ser cúbica, o puede ser ya solucionada después de despejar. ¿Listo? Entonces, si no es posible reducir, entonces realizamos las operaciones y despejamos. Luego de despejar, entonces lo que procedemos a hacer
es a solucionar la ecuación resultante, que para el trabajo que vamos a realizar nosotros va a ser o lineal o cuadrática. Aquí es importante que al despejar, entonces nos debe quedar una sola, o sea, nos debe quedar expresado en términos de una sola ecuación, perdón, en términos de una sola función trigonométrica. Entonces hay que expresar toda la ecuación en términos de una sola función trigonométrica. Es decir, que si una de las funciones es la función seno, pues entonces todas las veces que aparezca una función trigonométrica debe ser la misma función seno o coseno o tangente o cualquiera de las funciones trigonométricas. De una sola función trigonométrica. ¿Listo? Cuando tenemos todo eso ya prácticamente lo habremos solucionado. Entonces vamos a mirar un ejemplo de su solución. Tomemos como ejemplo la ecuación, a ver, escribamos una de las que tenemos en el libro. Por ejemplo, tomemos como, ok, en todas les coloqué la misma. Entonces, la primera, tenemos que es 4 cosecante de x menos 2 entre 3 cosecante de x igual a 1. ¿Listo? Le voy a agregar no, vamos a trabajar con ese y luego hacemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, lo primero que hacemos es darnos cuenta que, entonces lo primero es intentar simplificar, si es posible. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos analizar, en el numerador está cosecante y en el denominador también, pero es que en el numerador hay una resta. Entonces, no puedo, si yo quito este cosecante con ese cosecante, estaría haciendo algo mal. ¿Listo? Porque esta resta no me lo permite. Entonces, no puedo cancelar. No puedo cancelar porque es que este término no tiene cosecante, entonces me lo está impidiendo. Si no puedo cancelar y no puedo simplificar, lo que voy a proceder a hacer es a despejar, para que una vez despejando hayamos quitado, o sea, podamos quitar la fracción. Como la misión es quitar la fracción, entonces en esta expresión, ¿qué podría hacer para quitar la fracción? Pasar a multiplicar por el 1. Pasar a multiplicar el denominador, pasar a multiplicar por el 1. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a hacer. O sea que en este caso me quedaría en el numerador 4 cosecante de x menos 2 igual este 3 cosecante de x por cosecante de x lo voy a pasar a multiplicar. Aquí está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar por el que está al otro lado del igual, que en este caso es el 1. Entonces nos quedaría igual a 1 por 3 cosecante de x. ¿Cierto? Voy a reducir de una vez un poquito, entonces quedaría 4 cosecante de x menos 2 igual 3 por 1, 3, pues cosecante de x. Ahí ya está. Después de eso, después de despejar, ¿sí? De quitar la fracción, lo que hacemos es seguir despejando, pero esta vez vamos a organizar toda la expresión a un lado del igual e igualamos a cero. ¿Listo? Entonces vamos a igualar a cero. Al igualar a cero, entonces lo que tendríamos que hacer es, pues este 3, traérnoslo de nuevo para el otro lado, pero hacer qué operación. A dividir. Pero si lo pasamos a dividir, nos vuelve a quedar 1. Y tenemos que aquí donde estaba el 1 nos quede 0. A restar. Entonces habría que pasarlo a restar. ¿Listo? Entonces, claro, porque si a ese 3 cosecante de x yo le resto 3 cosecante de x, esa resta me da 0. Entonces, como necesito que me dé 0, por eso lo que hago es restar. Bien, entonces vamos a escribir eso. Entonces tendríamos que al igualar a 0 nos quedaría 4 cosecante de x menos 2 y el 3 cosecante de x me lo traigo a restar igual perdón, sí, igual a 0. Después de igualar a 0, entonces voy a reducir términos semejantes.
Entonces, ahí, ¿cuáles términos son semejantes? El 4 cosecante de x y el menos 3 cosecante. Correcto. Los dos cosecantes. ¿Listo? Los dos cosecantes son términos semejantes. Entonces, hacemos esa operación. ¿Cuánto nos daría? 1. 1, claro. Entonces, 4 menos 3 nos da 1. Entonces, nos quedaría un cosecante de x. Entonces, cosecante de x menos 2, que el menos 2 no es semejante, igual a 0. Fíjense que en este paso, en este momento, tenemos una ecuación lineal. Entonces, ¿lo que nos falta? Resolver esa ecuación lineal. Esa ecuación lineal ya sabemos que salen dos pasos y vamos entonces a hallar la solución. Entonces, resolver la ecuación lineal. Recuerden que esta ecuación lineal pues era por allá el tema 1. Entonces, si yo quiero resolver esa ecuación lineal, la misión es dejar la x sola, ¿cierto? Entonces, al resolver esta ecuación lineal, directamente la misión es despejar x. Entonces, si voy a despejar x en esa ecuación lineal, ¿qué hago? Pasar el menos 2 a sumar y luego el cosecante. Correcto. Entonces, paso el menos 2 a sumar. O sea que me quedaría cosecante de x igual a 2. A 0 más 2, que es 2. Y después necesito dejar la x sola. Entonces, ¿qué hago con ese cosecante? Lo pasa ahí. Lo paso, pero ahí no está multiplicando. Recordemos que la inversa de la función trigonométrica va a ser cosecante a la menos 1, ¿cierto? Entonces, cosecante a la menos 1 de 2. Pero entonces aquí tenemos un problema, y es que cosecante no está en nuestra calculadora, ¿sí? Entonces, hacemos uso de nuestras identidades trigonométricas y sabemos que eso cosecante del ángulo a qué es igual. A seno sobre 1. A 1 sobre seno. Cosecante sí, 1 sobre seno. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, x va a ser igual a 1 sobre seno de, no de 2, porque seno de 2 no existe, sino de 1/2. Al 2 también le doy la vuelta. Entonces, el 2 pasaría a ser 1/2. ¿Listo? O sea, el 2 pasaría a ser 2 a la menos 1, que viene siendo 1/2. ¿Listo? Ese dato, ahora sí, lo ingresamos directamente en la calculadora y obtendríamos, entonces, perdón, aquí es seno a la menos 1. ¿Listo? Seno a la menos 1 porque estamos tratando con cosecante a la menos 1. Entonces aquí sería 1 igual, perdón, x igual a, y hacemos esa división, sería 1 entre seno a la menos 1 de 1/2. Y esa operación entonces nos daría un 30avo. ¿Listo? En mi caso está en grados, entonces pues directamente tendríamos que hacer esa conversión a número decimal, seríamos que es 0,03 con el 3 periódico grados. Y ahí tendríamos la solución de esa x. ¿Listo? Entonces, recordando los pasos. Lo primero es intentar simplificar la fracción. No siempre va a ser posible, de hecho la mayoría de veces no va a ser posible. Después, entonces, quitamos la fracción. Para quitar la fracción hay que hacer las operaciones que hayan. Entonces, por ejemplo, si hay una suma de fracciones, hay que hacer la suma de fracciones, porque para lograr quitar la fracción como lo hicimos, necesitamos que en el denominador, o sea, que haya un solo denominador. ¿Listo? Cuando tengamos una sola fracción, como es este el caso, y esa fracción tenga un solo denominador, ahí sí lo puedo pasar a multiplicar, que fue lo que hicimos acá. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahí tenemos una fracción, una suma de fracciones? Entonces, digamos, 2 sobre seno de x más coseno de x sobre seno de x. Entonces, fíjense que aquí tendríamos dos denominadores, que sí, que es el mismo, pero son dos denominadores. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de quitar el denominador, como lo hicimos acá, antes de pasarlo a multiplicar, entonces es hacer esta suma de fracciones. Recordemos que la suma de fracciones, el mismo método que trabajando con números enteros. ¿Listo? Con carita feliz. Y tendríamos entonces ese sería el segundo paso, que es comenzar a despejar. Para despejar, entonces, hay que quitar la fracción. Después de quitar la fracción, igualamos a 0.
reducimos términos semejantes y ahí nos puede quedar o una ecuación lineal, como fue este caso, o nos puede quedar una ecuación cuadrática. Y pues después hay que resolver la ecuación que nos haya quedado. En este caso fue una ecuación lineal. Si hubiera sido una ecuación cuadrática, pues hay que resolver la ecuación cuadrática utilizando el método que trabajamos la semana pasada. ¿Sí? Que si fuera cuadrática, entonces resolvemos con la fórmula general de la ecuación cuadrática que trabajamos en el tema anterior. Y pues el procedimiento sería similar. Los pasos, a grosso modo, son los mismos. Variarán, es, digamos, hacer una u otra operación y pues acá al final, dependiendo del tipo de ecuación que nos resulte. Entonces acá al final habíamos cometido un error. Entonces íbamos en cosecante a la menos uno de 2. Como ese valor no lo podemos encontrar en la calculadora, porque no tenemos la función de cosecante como tecla en la calculadora, entonces nos vamos a apoyar de la función inversa. Entonces sabemos que en las identidades tenemos que cosecante es igual a 1 sobre seno, entonces vamos a trabajar cosecante con la función seno. Por tanto, vamos a calcular no cosecante, sino seno a la menos 1, y como es la inversa, entonces lo que vamos a hacer es que al 2 vamos a buscarle el número inverso, o sea, el 2 a la menos 1, que es lo que tenemos acá también, y el 2 a la menos 1 es un medio. O sea que terminamos calculando es seno a la menos 1 de un medio, cuyo valor sería 30 grados. Y ese 30 grados es el que correspondería a la solución de la ecuación. Entonces tendríamos que cosecante de 30 grados es igual a 2, que era lo que estábamos buscando. Entonces, verificando, tenemos que cosecante de 30 grados sería equivalente a 2. ¿Listo? Ahora sí, con eso habríamos finalizado la parte de la ecuación.